de las células, el potasio. El potasio, su función, no sé, su función específica en las plantas no es, digamos, muy bien conocida. Se conoce que el potasio, digamos, se acumula en los puntos de crecimiento de las plantas, y probablemente no juega un papel estructural, pero probablemente juega un papel importante se supone que en la activación de algunos mecanismos celulares. El magnesio forma un papel importante en la activación de algunos mecanismos celulares como la replicación del ADN y cosas de este tipo para las cuales el magnesio es importante, pero también el magnesio en las plantas tiene un papel muy importante y es por lo que las plantas necesitan mucho más magnesio que nosotros, y es que las plantas, el magnesio es el centro metálico de la clorofila. Entonces el magnesio es uno de los principales componentes, digamos, es el componente funcional principal de la clorofila, y por eso es muy importante para las plantas tener cantidades significativas de magnesio. Usualmente los agrónomos no ponen el magnesio acá en los macronutrientes, porque ellos usualmente no lo consideran un macronutriente sino un micronutriente, porque el magnesio, digamos, que es bastante abundante en el suelo. Entonces usualmente la fertilización no se lleva a cabo con magnesio, aunque sí en muchos casos se fertiliza abundantemente con sulfato de magnesio. Sin embargo, el magnesio también es muy móvil en el suelo, y entonces por eso la fertilización con magnesio tampoco es muy efectiva. Sin embargo, el magnesio sí se necesita en altas concentraciones por las plantas. Las plantas necesitan también concentraciones medianas y relativamente altas de azufre y de calcio. Lo que pasa es que digo relativamente altas porque las plantas pueden sobrevivir con cantidades muy variables de azufre y de calcio, porque las formas asimilables de estos nutrientes son muy abundantes, y entonces las plantas evolucionaron para tolerar un rango muy amplio de concentración de calcio y de azufre. Entonces ustedes van a ver que cuando veamos realmente qué cantidad de las formas asimilables necesitan las plantas, que las cantidades de estas formas que las plantas necesitan es muy variable por este caso, por lo que les explico que estas formas son muy abundantes en la naturaleza, y en bajas concentraciones, digamos, necesitamos estos elementos de acá, y el molibdeno se me olvidó mencionarlo ahora. En concentraciones bajas necesitamos estos elementos. Concentraciones bajas quiero decir 1000 veces menores que las que se necesitan de estos. Lo que se necesita de esto es muy poco. De molibdeno se necesita menos de una décima de miligramo por litro de agua. O sea, se necesita muy poco de molibdeno. No se necesita molibdeno metálico, o sea, no se necesita añadir una cucharada de molibdeno metálico ni nada por el estilo. Como les digo, se necesitan unos compuestos específicos que contienen molibdeno, que son las formas asimilables del molibdeno. Entonces, todos estos nutrientes tienen que estar presentes para que la planta sobreviva. Una cosa importante es que se necesite poquito no significa que no se necesite. Entonces, si ustedes preparan una solución y no le colocan nada de manganeso, por ejemplo, la planta se va a empezar a morir por deficiencia de manganeso. Lo mismo por deficiencia de hierro, porque estos átomos que se añaden de estos elementos, o sea, los nutrientes que se añaden que contienen átomos de estos elementos, usualmente lo que hacen es que forman funciones estructurales muy importantes como centros metálicos de enzimas, que van a ser muy importantes para llevar a cabo las reacciones químicas que se necesitan para que haya desarrollo en las células de las plantas. Entonces, si alguno de estos elementos no existe, hay una función clave que la planta no puede realizar, y entonces la planta muere. De estos elementos de acá, el que más se necesita es el boro, que cumple funciones estructurales importantes en las paredes celulares, y es, digamos, de los micronutrientes el elemento que se necesita con más abundancia. También con el hierro, que también cumple funciones enzimáticas muy importantes, como lo mencioné ahorita. También la luz solar es una cosa muy importante para las plantas, y una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta acá es que lo que para nosotros somos muy malos determinando la cantidad de luz solar que hay en cierto espacio. Entonces, digamos, por la capacidad que tienen nuestros ojos, nuestras pupilas de ajustarse a la luz, agrandándose y pues achicándose, nosotros no percibimos muy bien qué cantidad de luz hay en un cierto ambiente. Por ejemplo, la mayoría de las plantas necesitan de 200 a 4000 lumens por pie cuadrado para sobrevivir. El sol de mediodía da más o menos 10.000 lumens por pie cuadrado.
Y una oficina que ustedes ven bien iluminada solo da de 5 a 10 lumens por pie cuadrado, y un salón de clase como 20 lumens por pie cuadrado. Un salón de clase bien iluminado. Bien iluminado es que ustedes creen que eso está muy bien iluminado y ahí no hay prácticamente nada de luz porque su pupila se agranda para que ustedes vean más luz. Entonces usualmente como la apertura de su pupila no es constante, ustedes ven, pues los seres humanos en general, vemos una cantidad de luz, percibimos una cantidad de luz que es más grande que la cantidad de luz que realmente hay en el ambiente por ese hecho de que nuestra pupila es capaz de ajustarse. Entonces imagínense, la mayoría de las plantas necesitan de 200 a 4000 lumens por pie cuadrado al día. Por pie cuadrado sí, durante más o menos 12 horas para sobrevivir bien. El sol de mediodía tiene demasiada luz, tiene 10.000 lumens por pie cuadrado más o menos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El sol de mediodía es una cosa muy grande para la mayoría de las plantas. Entonces, cuando la mayoría de las plantas están al sol de mediodía, están sujetas a un estrés lumínico grande, porque hay mucha más luz de la que las plantas necesitan. Cuando ustedes tienen la planta en una oficina, la planta entonces se está ahogando porque no tiene, o sea, se está ahogando, no digo, no puede hacer fotosíntesis porque pues no tiene la suficiente energía. Entonces, la cantidad de luz ideal para las plantas es como en un día nublado, que son más o menos entre 6 y 7000 lumens por pie cuadrado, que es suficiente para que la planta supla todas sus necesidades de luz y no esté estresada por la falta, por el exceso de luz, que hace que entonces empiece a evaporar agua y empiece a tener estrés hídrico por la cantidad de luz tan grande. Si ustedes quieren iluminar con luz artificial, necesitan más o menos dos lámparas de 1000 vatios, dos lámparas de tungsteno, de haluro de tungsteno, que les dan más o menos 2000 lumens por pie cuadrado. Entonces la cantidad de luz que se necesita para suplir al sol es muy grande, porque es que la cantidad de luz que genera el sol es terriblemente grande. Entonces, suplir la luz que da el sol con luz artificial es tremendamente costoso. Entonces, pues esto es porque la cantidad de energía solar que nos brinda, la cantidad de luz que nos brinda el sol, pues es muy grande. Si también, pues yo uso, por ejemplo, en mi sistema aeropónico actual, uso LEDs de alta potencia para suplir las necesidades de luz de mis plantas porque no les llega suficiente luz, y lo logro hacer con solo 40 vatios de LEDs de alta potencia, que comparados con las lámparas de 1000 vatios pues es un ahorro muy grande, y pues logró que las plantas crezcan bien, sobre todo plantas de albahaca, que son plantas que tienen unas necesidades lumínicas muy grandes porque son plantas que evolucionaron en Medio Oriente para unas cantidades de luz pues muy grandes. Entonces, ahora vamos a hablar de las formas asimilables de los nutrientes. ¿Cuáles son las formas en las que las plantas realmente asimilan esos nutrientes y logran incorporarlos a sus células? Y pues, ¿cuáles son las formas que necesitan las plantas para poder sobrevivir? ¿En qué forma debemos nosotros asimilar los nutrientes? Resulta que las formas en que las plantas asimilan los nutrientes es lo que se conoce como sales. Como sales. Entonces estos son ejemplos de sales. Por ejemplo, acá tenemos el cloruro de sodio, que es la sal de cocina. Acá hay otra sal, que es el nitrato de potasio. Y acá hay otra sal, que es el sulfato de cobre. Las sales, pues obviamente todas las sales son sólidos, pues las sales son sólidos cristalinos, pero pues es lo que se define químicamente como un sólido cristalino, pero se puede ver así, se puede ver como harina. Muchas sales se ven como harina, no se ven así como cristales como pero esto es básicamente, si ustedes cogen esto y lo muelen muy fino, realmente esto lo que son cristales muy pequeños, no cristales grandes como estos que sí se ven, digamos, realmente cristalinos. Entonces, ¿qué es realmente una sal? Entonces, las sales están compuestas siempre, digamos, por una parte positiva y una parte negativa. Son compuestos que forman enlaces electrostáticos. Entonces, ustedes tienen acá la sal de cocina, por ejemplo, tiene una parte positiva, como esta parte A. La parte positiva es lo que en química denominamos un catión, que en este caso es el catión sodio más, y una parte negativa, que en este caso es el cloro, que el cloro negativo, que es lo que en química se denomina cloruro, que pues forma el cloruro de sodio. Siempre se nombran como el anión del catión, el cloruro de sodio. Entonces esta parte negativa se denomina como anión y la parte positiva se denomina catión. Anión, catión, cloruro de sodio, anión del catión.
Entonces, como ustedes pueden ver, estas son las dos partes que hay. Entonces ahora, cuando ustedes colocan una sal en agua, y la sal es soluble en agua, o sea, se disuelve en el agua, lo que pasa es que estas dos cosas se separan y lo que queda en agua es un sodio positivo rodeado de agua y un cloro negativo rodeado de agua. Y estos son los nutrientes que las plantas asimilan, estas entidades que tienen carga. Entonces, normalmente las sales se forman con elementos que tienen electronegatividades muy diferentes. Uno es mucho más afín por electrones que otro. Esto significa que las plantas usualmente se forman con elementos de extremos diferentes de la tabla. Estos tienden a tomar cargas positivas y estos cargas negativas. Entonces usualmente tenemos, por ejemplo, el cloruro de sodio. Entonces es uno de acá, también el cloruro de potasio. Este es negativo y este es positivo. Ahora, ¿cuáles son las otras formas? ¿Cuáles son entonces las formas asimilables de los nutrientes? Entonces, digamos, las formas asimilables del nitrógeno son dos iones diferentes. El nitrato, que es NO3 menos, esto todo es una sola entidad, es un NO3, o sea, es un átomo de nitrógeno unido con tres átomos de oxígeno, y toda esa entidad tiene una carga negativa, o sea, todo eso forma como una molécula, todo eso es como un paquete, eso es un ion, que se denomina el ion nitrato, o el ion amonio, que tiene carga positiva, cuya fórmula es NH4+. El potasio se asimila como potasio más. El fósforo se asimila como cualquiera de estas formas, como fosfato, que es PO4 con tres cargas negativas, como hidrógeno fosfato, que es hidrógeno HPO4 con dos cargas negativas, o como dihidrógeno fosfato, que es H2PO4 con una carga negativa. Entonces, nutrientes menores y medios que se necesitan en menor y mediana concentración, pues el magnesio debería estar acá como dijimos antes, pero bueno. El calcio se asimila como calcio más 2, como ion calcio más 2. El hierro se asimila como hierro más 2 o hierro más 3. Más 3 significa 3 cargas positivas, más 2, 2 cargas positivas. El magnesio se asimila como magnesio más 2. El boro se asimila como ion borato, H2BO3 menos. El azufre como sulfato, como ven, esto no se asimila como azufre elemental, sino como sulfato. El boro se asimila como borato, no como boro elemental. Y si ustedes le ponen boro elemental a la planta no lo asimila, la planta lo que asimila es borato. Entonces cuando les dicen que una planta necesita boro, no es que necesite una cucharada de boro elemental, sino que necesita es ion borato. El cobre se asimila como cobre más 2. El manganeso como manganeso más 2, o como manganeso más 3, pues también podría ser, pero usualmente con manganeso más 2. El molibdeno se asimila como ion molibdato, que es MOO4 menos 2. El cloro como cloruro y el zinc como de ZN más 2, que es ion zinc más 2. Entonces, todas estas formas asimilables se encuentran es como sales, con uniones de una parte negativa y una parte positiva. Entonces, por ejemplo, las sales nutritivas están formadas por dos de estas cosas. Entonces, digamos, si ustedes quisieran aportar digamos fósforo y potasio, entonces tienen que añadir fosfato de potasio, que lo que tiene es potasio en su forma positiva, y fosfato, que es la forma como la planta asimila el fósforo. Entonces, esta es la forma positiva, esta es la forma negativa, y juntas forman una sal, que es lo que esta sal se conoce como fosfato de potasio. Entonces, lo que nosotros añadimos a las soluciones nutritivas para formar las mezclas de nutrientes que finalmente las plantas van a